Buenas tardes con todos, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de realidad nacional. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, creo que fue el día de ayer, sí, se publicó para entrega el 5 de octubre una pequeña investigación sobre los sectores socioeconómicos. Solo se les pedía un cuadro donde se muestren los sectores económicos agrupados por niveles. Los niveles, si bien es cierto, es algo, déjenme mejor compartir mi pantalla. Los niveles que se les está solicitando no hablamos sobre importancia. O sea, no lo clasifiquen o cataloguen los niveles como importancia, sino como qué tipo de sectores, porque existe el sector primario, sector secundario, sector terciario. Cada uno está clasificado dependiendo si es de materias primas, de manufactura o industrias o una industria un sector de servicios. ¿Ok? Eso es más que nada lo que les comento agrupado por niveles. No tanto de niveles socioeconómicos o ventimilla, aunque lo que usted está proponiendo es algo bastante interesante, que aunque podrían plantearlo también, una investigación un poquito más allá, hasta les podría dar unos días más en la tarea, porque podrían ustedes también delimitar, o no delimitar, sino mostrar qué sector de la sociedad, hablando del sector social, está más involucrado en un sector que en otro sector. Se me ocurre. Ustedes como futuros desarrolladores de software, ¿en qué sector usted cree que estaría involucrado? ¿En un sector primario, un sector secundario o terciario? Sabiendo que el sector primario es de producción de materias primas, sector secundario es manufactura o sector industrial, y la tercera que es de sector de servicios. ¿Usted en cuál cree que estaría? Terciario, ¿ok? Y eso lo hace más o menos 0,20 millas. O simplemente es un sector, un nombre nada más. Es un sector y ya, correcto. Por eso es que también les comento de los niveles o agrupados por niveles es por este motivo. Pero ustedes también podrían añadir algo adicional que qué sector de la población o qué sector social está más involucrado y en cuál. En realidad usted me dio esa idea, señor Vintimilla, gracias. A ver, ¿cómo es que se llama esto? Ya. Ahora, habiendo dicho esta parte de la investigación, es más, la voy a variar ahora. Está para el domingo 5, pero dado lo que le estamos hablando, voy a dejarlo para el 8. ¿Ok? Y les voy a mostrar una pequeña hoja de cálculo donde se están viendo a grosso modo nada más, pero vamos a ir tratar de seccionarlo aquí sobre los sectores económicos. Y es justamente lo que les estaba comentando. Un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. Si bien es cierto, aquí están puestas las más representativas por tema de importancia o contribución, cuáles son las características principales y las actividades clave o los productos que se generan en este sector. Empezando por el más común que nosotros conocemos, el primario, que es de extracción y producción de materias primas, petróleo y minería. Dice que es la columna vertebral de los ingresos fiscales. Aporta significativamente al PIB por la venta de metales preciosos y por la venta de crudo. Y también al presupuesto estatal, aunque con alta volatilidad. Eso es más o menos eso es justamente un comercio de ventas. Esta semana vendes que no te abasteces y la otra semana vendes que a duras penas te alcanza para comer. ¿Cuál es la característica? Es extractivo, capital intensivo,
sujeto a precios internacionales, no los manejamos nosotros, lo maneja el mercado internacional, aunque el mercado internacional, entre comillas, son un grupo de personas que fijan los precios. El impacto ambiental significativo hay que decir lo que es. Si no se tiene una buena cadena, una buena cadena de producción, siempre va a haber un impacto ambiental. Y en cualquier cosa va a haber un impacto ambiental. La diferencia es que puede ser recuperado el daño que se hace o al menos mitigado o minimizado. Y la minería a gran escala es un sector en crecimiento. En el país, yo siempre he escuchado desde que me acuerdo, he escuchado de que la minería siempre ha sido algo que está en crecimiento. Y luego que primeramente fue algo artesanal, luego que vinieron las empresas, luego que viene una firma tal, pero como nosotros sabemos, se sigue como un sector en crecimiento porque nunca termina de despegar. Y los productos es obviamente el crudo, el petróleo, el oro, el cobre, etcétera. Ahora, viendo también el agropecuario, dice que es un alto empleo rural, seguridad alimentaria y exportaciones tradicionales. Dice que es un pilar histórico de la economía. Y eso es cierto. Si usted bueno, si usted no avanza, sino retrocede en la historia, más o menos en las últimas presidencias de Velasco Ibarra, usted se dará cuenta de que la mayor parte de las exportaciones era de este sector, el agropecuario. El petróleo no existía en esa época, ni siquiera sabíamos que tenemos petróleo. Así que por eso dice que es un pilar histórico de la economía, no solo la economía local, sino que también se exportan. Ahora ha decrecido significativamente porque lo supera en lo que es el petróleo y la minería, pero sigue siendo un sector de alta demanda. ¿Cuál es la característica principal? Diverso, una alta variabilidad climática, combina agricultura industrial para exportación y agricultura familiar de subsistencia. Ya vamos a topar ese tema. Y los productos, pues el banano, camarón, las flores, cacao, café, palma africana, el ganado vacuno para extracción de carne o el ganado lechero, que obviamente para la leche. Ahora, yo les pregunto aquí a todos, ¿qué sector de la población usted cree que está involucrado en estos dos sectores? Petróleo, minería, agropecuario. ¿Están todos? ¿Están algunos? Y para poder encasillar algo así, primeramente, ¿cuáles son los niveles socioeconómicos que existen en el Ecuador? A ver, ¿quién O puede sea, que lo de responder eso? clase media, eso se refiere. Sí, aunque hay como cinco o seis características. Antes era clase alta, clase media y clase baja. Ahora hay como cinco o seis, no recuerdo. O sea, los que yo considero que son los que están en el sector primario, la gente que trabaja en el sector primario, vendrían siendo los que son obreros, campesinos y, y el tipo de gente que tiene esa labor. Ok, Y por ya. lo general, eh, esa gente, las personas las suelen considerar clase baja. La suelen considerar clase baja. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Al menos en el petróleo, minería y agropecuario. ¿Está bien que se los considere clase baja? ¿Qué me pueden decir? O sea, a nivel social, una persona se la considera, en mi opinión, se le dice que es clase baja, clase media o clase alta, de acuerdo a lo que ingrese y a cómo vive y en lo que trabaja. Entonces la gente cuando ve que alguien trabaja de campesino, es un obrero, trabaja en las petroleras, ¿qué va a pensar? Dice, no, esta persona no tiene estudios, no tiene tal cosa, no tiene tal cosa, entonces por eso los consideran de esa manera. Ese es mi pensar.
Ok, no, y es válido y no se aleja de la realidad, en realidad. No se aleja de la realidad de ese pensamiento. Sin embargo, le digo, es lo mismo que vamos a llamarlo así, una persona que está, vamos a ver dos personas, ficticias obviamente, que se dedican o que están dentro de la industria de la industria de la extracción de petróleo. Eso es un área no solo riesgosa de trabajar, sino también es una que necesita una capacitación técnica especializada. ¿Usted qué cree qué tipo de persona entraría en eso? Tipo de persona me refiero no solo porque le guste, sino O sea, ¿se refiere al que porque, extrae el petróleo o al que hace la maquinaria para extraer el petróleo? bueno, ahí hay dos cosas, porque no sé si ustedes se recuerdan de la película Armageddon, una película Sí. viejísima. Ya, los que extraen el petróleo no son muy estudiados. Sin embargo, tienen mucho conocimiento en el campo, pero al igual como usted, señor Vintimilla, lo comenta, son considerados rebeldes o considerados de una muy baja estudio por el nivel cultural. Pero del tema del petróleo, en la extracción son supuestamente más, cómo se diría? Hay una frase en español que son más duchos que cualquiera. O sea, eso aquí más o menos es de debatir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la industria, porque es una industria, solo hablando de la extracción de petróleo, la persona que lo extrae no necesariamente tiene que tener un estudio de tercer nivel. Puede tener un bachillerato, pero se puede tecnificar dentro de la planta. Pero, ¿quién tendría más posibilidades de ingresar a esa industria? Una persona que tenga estudios de tercer nivel de esa naturaleza. Pero, ¿qué es lo malo? Que la persona que tiene estudios de tercer nivel en petróleos, creo que la SPOL es una de las que yo conozco, no sé quién más tenga esa ingeniería, la ingeniería en petróleos, es poco probable que vaya a extraer al campo, sino que se quede en la planificación y todo lo que conlleva este asunto. Por eso, la persona que lo extrae maneja la maquinaria, no necesariamente debe tener un estudio muy alto, simplemente se la capacita, se la tecnifica y lo que existe en el país, lo que es para los contratos públicos se llama el VAE, el valor agregado ecuatoriano, es que tienes que tener un porcentaje de personas ecuatorianas que trabajen en todo este contrato. Por ejemplo, si tú traes a tus técnicos, ingenieros y demás de China, de Rusia, de Venezuela o de donde sea que sea la empresa, deben tener por lo menos un 10%, digamos 10 personas del Ecuador que no necesariamente deben tener estudios, sino que sean también de la comunidad local. ¿Ustedes creen que un ingeniero en petróleos estaría apto para manejar la maquinaria o simplemente se necesita alguien que se capacite en cómo maneja la maquinaria? Simplemente capacitar a alguien para que sepa manejar la maquinaria. Claro. ¿Y dónde es más riesgoso, estar en la maquinaria o estar en la planificación? La Porque, maquinaria. Binario. correcto, en la maquinaria, aunque ambos están en el campo, uno se ve con el otro, pero uno tiene un grado de responsabilidad sobre el otro, pero el que está un poquito más abajo, así, un poquito más abajo, tiene un riesgo mucho mayor de perder su vida o de quedar incapacitado de por vida. Por eso es que los sueldos son un poquito altos, entre comillas, en ese sector. Ahora volquémonos a algo un poco más local, el agropecuario. Díganme ustedes, y es un ejemplo que todos lo hemos visto. Todos hemos visto por nuestro barrio, por donde todos nosotros vivimos. ¿Ustedes han conocido un dueño de tienda que no tenga alguna particularidad de la sierra?
Sí, O sea, sí los hay, pero en un 90% los dueños de las tiendas son de la sierra. sí, en su Segunda, mayoría. segunda pregunta. Si el vender las legumbres, las verduras y las frutas no es tan buen negocio, porque ellos lo continúan haciendo y tienen una F-150. ¿Quién puede responder aparte, señor Vintimilla? Porque no es rentable, pero lo siguen vendiendo y tienen full dinero. Um, Incrementa ¿cómo se dice? La ganancia. Bueno, sí, ellos siempre maximizan la ganancia y minimizan los gastos, algo que nosotros deberíamos aprender de ellos. Eso les soy sincero. Ni tanto, porque son súper tacaños en ese sentido, pero demasiado. Bueno, no quería decirlo de esa forma, pero sí, es verdad. Muy caro la legumbre. Muy caras las legumbres, ¿ok? Y ahora en esta realidad que estamos viviendo del paro nacional, se ha vuelto un poquito más caro. ¿Ustedes han sentido algo de eso? Muy caro. No, yo he sentido todo igual, no ha cambiado nada por No ha acá. cambiado, ¿no? Aunque el verde y No, el maduro sigue siendo caro. A mí me dan todavía 3 por $1. no, acá yo compré el racimo a $3. Ah, ok. Entonces, y bueno, y una pregunta más, que miren que es de nuestro entorno, no estoy diciendo nada que no sea parcialmente cierto o parcialmente equivocado, dependiendo de cómo lo vea. Usted conoce, usted conoce, bueno, no usted conoce, los dueños de los negocios que tengan algo que ver con el sentido agropecuario. ¿Quién tiene un poder adquisitivo mucho mayor? ¿El que está en la tienda o el que produce para la tienda? El que produce, el que produce El que produ- el- el que los produ- productos. Quien produce tiene un poder adquisitivo un poco mayor. ¿Ok? ¿Por qué tienen esa percepción? Yo no digo que estén equivocados ni que tengan razón, sino que lo que quiero saber es la percepción de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de eso se trata esta materia. Un poquito analizar nuestro entorno para saber si estamos equivocados o si las noticias no nos están diciendo la verdad. Yo creo que ¿cómo se dice? El que crea los productos, que sin ellos las personas que venden los productos en la tienda no tienen ganancias. Claro, es verdad. Sin el productor, obviamente, sin el productor que está en la sierra, no digamos la sierra, son los productores del campo. Puede ser en la costa, puede ser en la sierra, puede ser en el oriente, dependiendo de dónde venga tal producto, tal o cual producto. Sin los productores, pues simplemente no tendríamos nada y el vendedor de la tienda vendería puros cachitos y papas en funda, pues y obviamente no va a ser negocio tampoco. Ahora, es verdad, también se necesitan terrenos y los terrenos son caros. Y muchas veces los terrenos no se los venden, simplemente se van pasando y heredando en la misma comuna o en la misma comunidad. Yo tengo de eso de ahí pruebas en la comuna de Engabao, donde los terrenos hace unos 10 años atrás, los vendían no baratos, sino que dependiendo de la persona que iba, era un precio u otro precio. Por ejemplo, mi abuela, como fue hija de uno de los fundadores de esa comuna, ya se imaginarán, mi abuela tiene 89 años ahora, ella pudo comprar un terreno grande, creo que era de 40 por 50, algo así, no recuerdo, pero era grande ese terreno. Pudo comprarlo en $600. Pero una persona de fuera que no pertenecía a la comuna, no tenía ningún vínculo con la comuna, pero que le gustó el lugar
para comprar, solo vendían a $3.500. Por eso es que les comento que de primera mano les puedo decir que los terrenos muchas veces simplemente son heredados, son dados o son facilitados a través de un pago mínimo. Ahora la casa ya tiene un año de se hizo una casa, se la vendió, etcétera, etcétera. Y porque, bueno, se la vendió por los problemas que hay por allá de seguridad y demás. Que sea problema de otro. Eso dijo mi abuelo. Pero bueno, dice que en la importancia del agropecuario es un alto empleo rural. Vean ustedes, hablando solo de lo que es el banano, que es lo que nosotros conocemos hasta por las noticias. En el banano, ¿dónde es la exportación? ¿Quién sabe? O si no se lo sabe, búsquelo. Porque dice que se exporta, al menos lo que se produce, dice la tabla, banano, camarón, flores, cacao, café, palma africana, ganado, etcétera. Pero usted ha escuchado más del banano y las flores y hasta el camarón, pero yo no he escuchado demasiado que se exporte ganado vacuno, ni tampoco que se exporte leche. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Ha escuchado algo? ¿De, de qué? De la exportación de ganado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Argentina. sí, pero aquí en el Ecuador es un sector que exporta poco, exporta demasiado o simplemente nuestros vecinos nos ganan, porque Argentina obviamente siempre fue el rey, tanto ellos como Uruguay, la exportación de ganado vacuno. Yo la verdad no había escuchado que aquí en Ecuador se exportaba ganado ni leche. En realidad tampoco. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, una noticia de hace 6 meses. Dice que por primera vez el ganado de Ecuador se iban a exportar a Jordania 3.000 cabezas de ganado. Eso de ganado bovino que se le conoce. Vamos a ver uno del Magap. Una noticia del Magap, que esto fue de básicamente un poco más de un año. El 12 de septiembre dice que el gobierno nacional anuncia buenas noticias para el sector ganadero, que desde hoy conquista Medio Oriente y se posiciona en una lista de países que exportará bovinos vivos a Emiratos Árabes Unidos. Y bla, 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 todo eso. ¿Cuánto fue que se envió a Medio Oriente? Se beneficiará 280.000 ganaderos. Sin embargo, esto es algo netamente reciente. Es decir, hace un año recién se está tratando de explotar este sector. ¿Por qué? Porque siempre ha sido que el ganado bovino, el ganado de la leche, el sector de la leche siempre ha sido para consumo local. Y sí se exportaba, sí se enviaba, pero los productos ya procesados, es decir, los cartones de leche ya se los iba a otros países, pero de ganados vivos como está aquí o de carne y de productos como tal no se había realizado. Dice que son más de 4.7 millones de bovinos que fueron inmunizados en la última campaña de la fiebre aftosa desde el 2011. Dice que el sector se suma a la noticia de exportación de carne de cerdo a Vietnam, realizada esta semana por la empresa privada y que también contó con el apoyo del gobierno. ¿Qué se puede dar cuenta usted en esta parte? En la última línea, que el que produce es la empresa privada, pero que necesita el apoyo del gobierno para las relaciones internacionales o bilaterales. Pero una empresa como tal, solita, puede exportar y puede importar sin ningún tipo de problema.
Pero ¿por qué necesita el apoyo del gobierno nacional? ¿Por qué usted cree que necesita ese apoyo para exportar? para que las personas de los demás países se interesen de comprar los productos. Ok, bueno, el gobierno nacional sí ha hecho siempre campañas bastante agresivas en otros países para tener, para dar a conocer para que dar a conocer su producto. Pero una empresa privada puede exportar sin ningún problema, cumpliendo con las leyes locales y las leyes del otro país, puede exportarlo. Pero esta es una opinión muy personal. Se necesita el apoyo del gobierno nacional simplemente para que tener un contacto vía diplomática con X país y no sea puesto, por así se dice, en una lista de países que quieren comerciar con fulano o mengano. Vamos a compartir esta. Ya. Eso es lo que se dice del agropecuario. Ahora, eso en el parte del ganado. Yo también era muy ajeno a esta parte hasta que encontré esta información de que desde un año, vamos a ponerlo de 2 años recién, se está ya tratando de ir tanteando el mercado en ese rubro. Y parece que le ha ido bien al Ecuador en ese sentido. El mercado de las flores. Todos los años nosotros encontramos noticias sobre el tema de las flores. ¿Dónde usted se acuerda que se exportan más flores ecuatorianas? ¿Dónde usted cree que se exporta más? ¿O dónde ha escuchado que se exporta más? En Europa. En Europa, sí, es verdad. ¿Qué país exactamente de Europa? Ahí le fallo. Maybe España, no sé. No, en Europa sí, el mercado es muy fuerte. Nuestra presencia de banano, de camarón y de flores es muy fuerte allá. Sin embargo, el país que más le compra flores al Ecuador es el país de Rusia. Siempre me acuerdo que uno de los mercados, cuando fue el paro nacional del 2019, siempre siempre hubo el problema de que se perdieron cargamentos que iban a ser exportados a Rusia, que por malabares que hicieron los empresarios fue que se pudo sacar por otra vía las flores y poder cumplir el contrato. ¿Cuál es el problema con esto de los paros o de los problemas que existen? Que lamentablemente los contratos tienen que cumplirse, así de sencillo. Los contratos se cumplen y ya está. Esperen un segundito que están pasando la banda de guerra por aquí cerca. Bien, ya se alejaron un poquito los chicos. Bien, ahora, a lo que iba. Eso es lo que es el sector económico de digamos, las tablas, las estadísticas de las exportaciones e importaciones. Hay dos portales en donde usted, si tiene curiosidad, los puede consultar. Creo que uno de ellos es el portal de SENAE, de Aduana del Ecuador, y otro es el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ellos creo que deberían tenerlo, pero creo que también ellos también toman datos de SENAES, no me recuerdo bien, pero algo de eso va. Bien, en el sector industrial, fíjese que una cosa es exportar materias primas, que ya vimos que se lo hace, y cuáles son los que hacen. Sin embargo, el sector secundario es lo que ahora se conoce como transformación industrial. La manufacturera y la construcción, las más representativas. La manufacturera. Cuando usted escucha manufacturero, lo que más me imagino se ha de imaginar es
la industria de textiles. Dice que genera empleo urbano y valor agregado. Es decir, estoy creando una prenda para vender. Si hablamos netamente de textiles. Dice que es una clave para la sustitución de importaciones y exportaciones con mayor procesamiento. Es una industria diversificada, pero con desafíos de competitividad, muy ligada a la producción del sector primario, la llamada agroindustria. Y lo que ellos generan son los enlatados, en este caso de atún, pero no solo de atún, no solo de atún precisamente, sino de lo que son de pescados, por ejemplo, la sardina, procesamiento de camarón, alimentos y bebidas, textiles, productos de papel, químicos, metalmecánica, automotriz, etc. Bueno, ya mismo regresamos a eso. Y la parte de la construcción son indicadores claves del dinamismo económico interno. Genera mucho empleo no calificado. Ya vamos a ver esta parte. Es muy sensible a los ciclos económicos y al acceso al crédito. Y los productos que ellos ofrecen o los productos que ellos tienen son los edificios, viviendas, obras de infraestructura pública y privada. Regresando a la manufacturera. Dice que es diversificado. ¿Por qué? Porque tiene algunos rubros, tanto en la industria de mariscos, lo que es procesamiento de mariscos, como ya lo vimos, alimentos, cualquier tipo de alimentos, ya sean de verde, de maíz, la leche como producto básico, también de bebidas. El Gatorade obviamente no es hecho aquí, pero el Sporade sí es hecho aquí, por ejemplo, por la planta de la Pepsi Cola. Los textiles, lo que son las prendas de ropa, generalmente los textiles, irónicamente las tiendas de marcas ecuatorianas se venden más en línea y no tanto en la bahía. Pero en la bahía es donde generalmente todo confluye. A pesar de que existe una mala vibra, vamos a llamarlo así, en la bahía por el famoso contrabando, pero muchas industrias y muchas empresas nacieron vendiendo ropa en la bahía. ¿Por qué? Porque ellos los hacen, ellos los estampan y ellos los venden en sus locales. Productos de papel, ya sean las resmas de hojas, aunque irónicamente el papel, la resma de hoja importada es más barata que la producida aquí en Ecuador. Los químicos, nosotros sabemos que existen tiendas de productos químicos en varios lugares de la ciudad y ni se diga de la provincia. Químicos que pueden venir desde un perfume, aunque eso es una excepción, diría yo, pero más a los productos de limpieza que sí se producen aquí. Pero una vez más, tienen esto de aquí que se llama desafíos de competitividad. La metalmecánica y la automotriz, pues, es un rubro bastante pequeño, porque si bien es cierto existen torneros, maestros, vamos a llamarlos así, que realizan trabajos en metalmecánica, no es algo que sale mucho para otros lados, es decir, se queda para un consumo local, tanto como el rectificador de motores como el que hace piezas elaboradas para alguna máquina en específico. Y el automotriz, ni se diga, los autos hechos aquí, la marca Great Wall, no es hecha aquí, es ensamblada aquí, pero es mucho más cara que una que es totalmente importada de China. Ahora, les hago la pregunta, ¿por qué ustedes creen que la industria manufacturera tiene desafíos de competitividad? ¿Será por la calidad? ¿Será por la cualificación de los trabajadores? ¿Cuál es su opinión en este caso? O sea, que por qué la industria nacional tiene problemas con las extranjeras. No tanto, dice que es diversificada, pero con desafíos de competitividad, incluso internamente. No se puede competir mucho internamente. Y ni se diga con una marca extranjera.
pero vamos poniéndolo en esa parte. Mm, Nuestra industria, digamos que es medianamente buena, pero tiene problemas para competir. ¿Por qué usted cree? Hay algunos factores, pero ¿cuáles ustedes creen que pueden ser esos problemas? Porque la gente casi no compra lo nacional, ¿Por qué? porque tienen que el pensamiento de que el ser nacional es malo. ¿Es una percepción basada en prejuicio o una percepción de una experiencia? Es prejuicio, es como cuando compras algo que es chino, porque dicen que es chino es malo, pero casi la mayoría de las cosas se hacen en China, entonces como que no Pero tiene sí, sentido. pero incluso incluso los productos hechos en China hay niveles. Y les pongo el ejemplo Claro, eso sí. les pongo el ejemplo de los autos. Existen autos en China que ni siquiera los chinos los compran, porque son autos desechables prácticamente. Pero existen líneas chinas que sí las compran ellos mismos porque existe el temita de control de calidad es mucho más riguroso. ¿Y de quiénes creen que tienen los controles de calidad rigurosos? Ellos los aprendieron de los europeos y de los estadounidenses. Y bueno, el problema también aquí en el país es que casi uno no conoce las marcas ecuatorianas. ¿Ok? Por ejemplo, yo no conozco marcas ecuatorianas de ropa. Marcas ecuatorianas, por ejemplo, usted puede irse al TIA en cualquier momento y usted busque marca Tarrico, marca Más Ahorro, marca Aliada. Esas son marcas nacionales. Pero, pero para poderse visibilizar, tienen que hacer tratos con estas cadenas grandes, ya sea el Tutti o sea en este caso Almacenes Tía. Un ejemplo más aterrizado. Desde hace algunos años, muchos años en realidad ya, el presidente Rafael Correa puso de que en los supermercados haya una línea de productos ecuatorianos, o sea que deben venderse sí o sí. Y hay algunas marcas que son hechas aquí en Ecuador de algunos productos y son muy buenas. Yo les doy un ejemplo. La pasta de dientes que se llama Atuk, ya les voy a poner aquí. Esa marca es un poquito cara, vamos a decir, cada tubo vale como $6, pero tiene un componente agregado. No es mucho mejor que la importada Colgate o la Fresh Mint o la que usted quiera. Porque es un tipo de pasta hecho con aceites y con temas naturales que te protegen los dientes, pero no tienen contenido de flúor. Esa es una marca ecuatoriana. ¿Dónde usted la encuentra? Solo la encuentra en el Megamaxi. En cualquier Megamaxi, pero Megamaxi al fin y al cabo. Eso es una muestra. Existen unos jugos que son de amaranto, que también los venden en unos jugos así, unos cartones pequeños, que los venden en el Megamaxi también, que cuestan creo que 90 centavos, 80 centavos, y es de una, no me acuerdo si es una semilla, un fruto, pero que se consume bastante en la sierra, en la mitad de la sierra. Y tiene un alto grado de calcio y demás. Y otros nutrientes que es mucho mejor que los jugos, esos pulp y demás. Esos son dos ejemplos. No me acuerdo cómo se llama el jugo porque ya hace tiempo que no los compro. También cuando recién nació este decreto de los productos nacionales en un porcentaje en los supermercados de cadenas grandes, ustedes se acuerdan que, ustedes se han de acordar que no se vendían o se vendían, por ejemplo, el chocolate, pero se vendía con marca Supermaxi o el café marca Mi Comercialeto. Usted va ahorita a cualquier comercialeto, el que está por aquí cerca del instituto, usted va a buscar el café y hay cafés, frascos que se llaman marca Mi Comercialeto y que no son malos. Incluso lo que es la carne, el pollo, hay marcas nacionales
y hay marcas de las propias granjas de las cadenas de Supermaxi y las cadenas Mi Comisariato. Si usted me pregunta cuál es mejor, cualquiera de las dos está a la altura. Claro está que dependiendo del precio es la calidad de la carne también. Si es una carne un poquito caro, no es la fileteada, sino es la pulpa que le llaman, va a obtener usted un producto cocinado bastante suave. Pero si usted compra la más barata, va a tener que darle con la piedra para poder comérsela antes de cocinarla. Pues bien, eso es lo de la industria manufacturera. Pero ¿cuál es el tema del desafío de la competitividad? Uno de los factores, porque hay algunos, uno de los factores de que todavía nuestra industria es un desafío en la competitividad es el tema de salarios. No porque sean malos, sino porque existe una obligación de afiliación. Y usted le va a decir, ay sí, pero todo el mundo tiene que estar afiliado. Sí, es verdad, todo el mundo tiene derecho a una afiliación y todos tenemos derecho a tener un seguro. Pero, ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista de la industria, que si tú tienes que pagar un porcentaje en salarios, quiere decir que tu producto final tiene que tener un precio un poco más alto. Y ese es el punto de la competitividad. En este rubro y con esto cerramos. ¿Cuál usted cree que debería ser una solución a ese problema? O en realidad no siempre es un problema, lo de los salarios. Está bien, son 20 millas. Incluso algunos economistas, analistas, expertos y un poco de vendehumos más han querido tratar de dar la receta mágica para ver cómo es que hacemos nuestra industria más competitiva. Pero una de las soluciones no es quitarle derechos a las personas, simplemente es que trabajen menos horas y contrates a más personal. Porque incluso haciendo de esa forma, estarían afiliados, ganarían el mismo sueldo, pero tendrían un poco más de tiempo. ¿Y qué es lo que haces en ese sentido? Cuidas la salud mental y física de tu empleado. Y eso es un rubro muy importante que desde hace unos pocos años para acá se está tomando en cuenta. Siempre acuérdense lo siguiente, no porque trabajes todo el día te hace el mejor. Tienes que trabajar las horas que te digan y si trabajas menos es mucho mejor, eres más productivo. Bien, vamos a tomar asistencia. Ya les voy a compartir el tema del SIGA. A ver, vamos a entrar aquí. Sí, lo segundo que usted acaba de poner es lo que yo hago. Bien, señoras y señoritas, por favor atención a la asistencia. Astudillo, Presente, buenas tardes, soy. buenas tardes. Berrones, Presente. Cirino, Presente, profe. García, Presente. Matamoros, Presente. Morales, Presente. Morán, Presente. Pincay, Presente. Urbina, Presente.
Valle Presente. y Ventimilla sí está aquí. Listo, estamos con casa llena el día de hoy. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hasta esta parte y nos estamos viendo la siguiente semana. Les voy a publicar, antes de irme, les voy a publicar una pequeña actividad solo para que ustedes la realicen vía web en una página. Simplemente voy a ver cómo funciona porque me gustó lo que vi hace unos días. Creo que se llama Mental y algo así, donde usted tiene que poner una opinión sobre un tema central que yo les voy a compartir, que tiene que ver con la clase de la siguiente semana. Y lo vamos a ir revisando en clase. Bien, señores y señoritas, nos quedamos hasta esta parte. Muchas gracias por su atención y su asistencia.